¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. México ya tiene paridad en el Congreso de la Unión, pero le falta conseguirla en congresos locales, en secretarías de Estado y en gubernaturas. Por ello, el Instituto Nacional Electoral, el INE, quiere que en las elecciones del 2021, cuando estarán en juego 15 gubernaturas, en 7 los partidos políticos postulen a mujeres y con ello elevar el número de gobernadoras en el país, ya que actualmente solamente hay 2. Pero de Morena y otros partidos ya se están oponiendo. ¿Debe llegar la paridad a estas candidaturas o, como dice Ricardo Monreal, no se puede imponer el género de un gobernante en una entidad? Veremos si hay contrapuntos entre Estefanía y Martín en este tema. Bianca Alejandrina tenía 20 años. Un día salió de su casa y su cuerpo fue encontrado sin vida y descuartizado al día siguiente. Este feminicidio desató protestas en la ciudad de Cancún y la policía estatal disolvió una manifestación con balas reales. El gobernador de Quintana Roo, la alcaldesa de Cancún y el jefe de la policía se desentendieron del caso. ¿Debe responder así la policía? ¿Cómo evitar que esto vuelva a ocurrir? ¿Cómo se podrá dar justicia por el feminicidio de Bianca? Veremos qué piensan Alejandro y Ana. Y la Unidad de Inteligencia Financiera de la UIF no encontró información que amerite una denuncia ante la Fiscalía General de la República, la FGR, en contra de Pío López Obrador, uno de los hermanos del presidente López Obrador, quien fue grabado recibiendo dinero en efectivo por parte de David León Romero. La oposición ya dice que la UIF está actuando para proteger al hermano del presidente. ¿Es así o realmente no hay delito que perseguir? Quédate con nosotros que ya empieza la mesa esta noche. Esto es Punto y Contrapunto. A pesar de que los senadores exhortaron al Instituto Nacional Electoral para que no procediera su plan de equidad para las elecciones de 2021, los consejeros y las consejeras electorales aprobaron con 9 votos a favor y 2 en contra los criterios que se aplicarán para las y los candidatos a gobernadores. Veamos el contexto. La semana pasada, el Instituto Nacional Electoral acordó que en las 15 gubernaturas que se definirán el próximo año se apliquen criterios de paridad, es decir, los partidos políticos deberán postular candidatas mujeres en 7 de las 15 elecciones estatales. El INE informó que establecer estos criterios atiende el mandato constitucional para alcanzar la paridad sustantiva incluida en la Constitución y que eventualmente 16 de 32 de los estados sean gobernados por mujeres, tal y como lo establece la reforma de igualdad en todo aprobada en 2019. Actualmente, de 32 entidades, solo 2 son gobernadas por mujeres y una de ellas, Sonora, tendrá elecciones en 2021. Encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, los representantes de todos los grupos parlamentarios del Senado exhortaron al instituto a no usurpar las funciones legislativas. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, apuntó que esta institución no legisla, pero sí adopta medidas afirmativas que contribuyen a una contienda electoral en condiciones de equidad. Hasta ahora, los partidos políticos solo han implementado mecanismos de paridad en candidaturas de órganos colegiados como cámaras legislativas federales y locales. Entre 2015 y 2020, solo el 18% de las candidaturas fueron para mujeres y únicamente 3 fueron electas. Monreal señaló que la reforma para impulsar la paridad de género excluyó las gubernaturas y la presidencia porque no se puede imponer a una entidad el género de su gobernante. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de martes, y como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, Genaro, muy lista para debatir los temas de hoy. Muy bien. Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás, Martín? Hola, buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Buenas noches, Genaro. Buenas noches. Y Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Por cierto, Estefanía, le mandamos, y empiezo contigo, le mandamos un abrazo muy fuerte a tu mamá, a tu papá y a tu hermano que tuvieron un accidente. Nos enteramos en redes sociales. Afortunadamente están muy bien y desde aquí va un abrazo muy fuerte para ellos, de parte de toda la producción y por supuesto también de todo el equipo de Punto y Contrapunto. ¿Cómo ves este tema, Steph, el tema de la paridad? Dice Ricardo Monreal que no se puede imponer y no se debe imponer el género de un gobernante. Paridad que pues está, digamos, que se busca en México desde hace décadas y que se consiguió con el Congreso Federal, pero que sigue habiendo resistencias. No para las gubernaturas, no las quieren los partidos. ¿Cómo lo ves? Sí, el camino para cerrar la brecha política de género ha sido largo, tropezado, lleno de obstáculos y de jurisprudencia, dicho sea de paso, que viene desde que empezaron las cuotas de género, desde que impidieron que los suplentes fueran de distinto género para que no pasara lo de los Juanitas, y creo que desembocó en la paridad constitucional del artículo 35.
este acuerdo del Consejo General hace una realidad la paridad y lo que está haciendo el INE, y por eso no entiendo la resistencia del senador Ricardo Monreal, aunque creo que más bien tiene que ver con la manera en la que lo está haciendo el INE, porque pasó también para el tema de las encuestas en el partido, que dijeron algo que al principio no habían dicho, pero lo que a mí me queda claro que está haciendo el INE es dar lineamientos técnicos para que se lleve a cabo el proceso de paridad, y esto significa que de las 15 candidaturas, 8 son para un género y 7 son para el otro. Y no puede haber menos de 7 para mujeres. Eso quiere decir que mínimo 7 o pueden ser 8. Y después los partidos tendrían que decidir en qué estado van a poner a sus candidatas. Y esto viene por la simple idea de que hay mucha resistencia política por parte de los partidos. Y bien lo decía el contexto, solamente 18% han sido candidatas. Porque el problema de que solamente desde que las mujeres votamos, desde 1953 hasta hoy, ha habido 2% de mujeres gobernadoras. De todas las gobernaturas, solo 2% han sido mujeres. Y la realidad es que es un problema de origen, porque ni siquiera estamos en las candidaturas, ni siquiera nos encontramos en las boletas. Ese es el gran problema. Mientras más mujeres candidatas hay, más posibilidades de que existan mujeres gobernadoras tendría que haber. Y aparte de que sea 7, es muy interesante porque en toda la historia, desde que las mujeres votamos, ha habido solo 7 gobernadoras. Y esta vez podría ser que tengamos 7 gobernadoras nada más en el periodo electoral del 2021, y creo que es muy histórico en ese sentido. También es importante decir que la sanción de esto es magistral, porque si eres un partido que no está tomando en cuenta los lineamientos que está poniendo el INE, que insisto, son lineamientos técnicos que dan la pauta de cómo tienen que adoptarlo los partidos, lo que va a pasar es que no vas a poder poner ningún candidato, ni el que no es el que tú quieras, simplemente te vas a quedar sin candidato. Y creo que eso es importante porque desde que se empezó a poner sobre la mesa el tema de la paridad, lo primero que empezaron a hacer fue poner a mujeres en espacios de no competitividad. Y sabemos que en México hay 100 distritos de alta competitividad para las mujeres donde se supone que pueden ganar, y te los da el INE también. Sí. Yo entiendo que es un tema político y que tendrá que verse entre lo que pase con el INE, pero sí es cierto que espero que esto, más allá de que sea una resolución del INE, se adopte en los lineamientos de los partidos, se adopte en los estatutos de los partidos y termine en las leyes locales, en las legislaciones locales de cada estado. Creo que es importante y nos va a dar un panorama distinto de política y de las elecciones que vamos a ver en el 21. Bien. Martín, ¿coincides con Ricardo Monreal en que la paridad solamente era para el Congreso Federal, lo que se ha discutido? ¿Coincides en que no se debe de imponer el género de una gobernante en los estados? ¿No debe llegar la paridad hasta ahí? ¿Cómo lo ves? No coincido con Monreal, creo que se está confundiendo y creo que, o sea, el argumento principal, que es que el INE se está limitando, que está legislando, pues no se sostiene, o sea, no está legislando. ¿Tiene poderes normativos el INE? Sí, tiene poderes normativos. Sí. Pero la pregunta de por qué decide emitir un acuerdo con respecto a las candidaturas del 2021 es por lo que decía Estefanía. En el artículo 35 se establece el derecho de las mujeres a ser votadas en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular. Y el artículo 41 y la LEGIPE establece cómo implementar ese principio a cargos legislativos, federales y locales, y ayuntamientos y alcaldías. Pero no teníamos una regla, había una laguna jurídica de cómo implementar esa paridad para los cargos de gobernaturas, que es precisamente lo que está subsanando ahorita el INE. Está haciendo a través, ¿no?, de un acuerdo, sí, porque no se legisló mediante un reglamento, no, pero sí tiene fundamento constitucional, sí tiene asidero constitucional. ¿Cuál es Por eso creo que, o sea, todos los argumentos que se van a dar a favor de la paridad de género tienen son fundamentados constitucionalmente, y aparte es una realidad, pues, si del 53 para acá hemos tenido solamente 9 gobernadoras, algo está mal. El problema es que el acuerdo le deja al arbitrio de los partidos cómo implementar este principio. Y ahí está la trampa. Lo que también mencionaba Estefanía, pues hay estados muy competitivos, hay estados que no son competitivos. Entonces los partidos van a poder jugar con las candidaturas para que en los estados muy competitivos lleguen los compadres, y en los estados que no son competitivos ponen a las mujeres, y con eso van a poder cumplir con la regla. Esto no le debería tocar al INE, a lo mejor no, le debería tocar al Congreso, pero si no lo hace el Congreso, el INE también tiene facultades constitucionales para emitir y reglamentar esto. Además, esto deviene de una orden o de una resolución del Tribunal Electoral porque se impugna este tipo de cosas. Entonces, hay toda una historia aquí
y pues que no se muestre sorprendido. Eso es lo que aprobaron. Si no se fijaron que aprobaron los legisladores federales, bueno, pues ni cómo hacerle. Bien. Ana, punto contra punto. Me imagino que también tú estás a favor, por supuesto, del tema de la paridad. El problema creo que no vamos a encontrar contrapuntos esta noche, así que si alguien tiene uno, por favor, trate de sacarlo. Pues sería contrapunto contra todas las personas que están hablando en contra porque no lo comprendo, Genaro. No hay manera de justificar la reacción de Monreal. Es decir, Monreal es un hombre muy competente, es súper talentoso, es súper poderoso y tiene aspiraciones para la presidencia. No es inteligente, no es humano, no es ético, que el fin de semana se la haya pasado dando entrevistas en contra de este tema. Pero sobre todo, el balazo hoy no va solo contra Morena. A mí también me preocupa que haya personas dentro del PAN que se hayan atrevido a establecer una postura en contra de este tema cuando fue una de nuestras senadoras estrella, la senadora Kenia López Rabadán, una de las mayores impulsoras para las propuestas de paridad en todo. Este ordenamiento que tiene, como bien señalaron ya mis compañeros, que viene desde el INE, que le lanzo un enorme agradecimiento a Lorenzo Córdoba y le pido que el INE siga así de inexorable, es justamente porque, como lo señaló la senadora Xóchitl Gálvez en un tuit, el Senado no reglamentó en esta materia para todo el país. Entonces, si con 9 votos a favor y 2 en contra este tema avance, que avance, Genaro, porque las mujeres que estamos en política, las mujeres que venimos desde abajo, que llegamos con trabajo, con esfuerzos y habiendo recibido de cada 10 preguntas, 9 nos y un sí, entendemos la importancia de estos temas. Los cambios para las mujeres en política casi siempre han venido obligados, no han venido voluntarios, porque queramos o no, el machismo está intrínseco en muchos de los políticos, en todos los partidos. Un hombre líder siempre va a preferir tener al compadre al lado, que es el que le va a sacar los favores o los negocios. Y sin embargo, una mujer en política, y aquí sí me podré ver muy feminista o lo que quiera, pero es casi siempre una mujer muchísimo más digna y entregada a su labor. Es por eso que el tema de las mujeres en política sigue causando como tanto como rescosor o escosor en tantos hombres que toman las decisiones en política. Entonces a mí me gusta mucho la idea, porque es justo, es necesario para el cambio en la política en el país, que 16 de las 32 entidades sean gobernadas por mujeres. En este momento solamente tenemos 2, porque murió Marta Erika, si no serían 3, pero como lo señalaba Estefanía, salió un estudio que de 1953 a 2020, de los 351 personas electas para gobernar estados, solamente el 2% ha sido para mujeres, y solo, o sea, de 351, solo 7 han sido para mujeres. Entonces, aunque estos cambios digan que vulneran algunos derechos, los derechos de las mujeres han sido vulnerados históricamente. Entonces, mi contrapunto sería, sin distingo de ningún, no sé, bandera política, como mujer mexicana, como ciudadana y como, pues te digo, una nueva generación de mujeres en política, sí les digo a todos en los partidos que de verdad esto ya no, nadie lo detiene. El tema es, como lo decía Martín, el tema de la metodología de la postulación. Bien. El INE ya les ha dado las reglas, ahora los partidos se tienen que encargar en la metodología para saber cómo se van a postular. Bien. Que no avienten a hombres que saben que van a tirar. Alejandro, a ver, ¿por qué hay tanta resistencia a que llegue la paridad también en las gubernaturas? ¿Y coincides con Ana, con este tema de que de verdad no lo van a detener? ¿No pueden realmente detenerlo? Los partidos políticos siempre encuentran la manera de ir retrasando por lo menos el avance de varios temas. Así pasó, por ejemplo, cuando estaba también el tema de las candidatas de paridad, y primero pusieron a estas mujeres a las que le decían candidatas Juanitas, que llegaban a la diputación y luego dejaban, y entonces llegaba el suplente, porque el suplente era del género masculino, y encontraban siempre la manera de darle la vuelta a la ley. ¿Crees que en esta ocasión vayan a hacer lo mismo o de verdad, como dice Ana, ya no hay vuelta atrás? Pues habrá que ver, y ojalá no haya vuelta atrás, pero creo que también tiene bastantes deficiencias técnicas la propuesta del INE. ¿Por qué hay tanta resistencia? Porque si tú ves fotos de la CONAGO, pues es prácticamente un club de Toby. Y si tú ves las fotos de la Alianza Federalista, pues esta sí es de plano un club de machos, de machistas. Y la verdad es que actualmente solo hay 2 gobernadoras, Pavlovich y Claudia Sheinbaum, y si alguien ha hecho un trabajo destacable a nivel local, pues precisamente ha sido una mujer, sobre todo en esta emergencia de COVID-19, que ha sido Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Pero creo que sí hay unos temas, algunas deficiencias técnicas en los cómo, en cómo pretenden llenar lo que efectivamente Martín señala, una laguna jurídica que el legislativo dejó a través de una resolución administrativa. Y es que asumen que los 17 estados son una misma elección, cuando en realidad se trata de 17 elecciones que no tienen absolutamente nada que ver una con otra, que son de estados federales y autónomos,
por una parte, y que su único común denominador es que se celebran el mismo día de la elección. Y otro problema de aplicar la paridad de género es que no se trata de organismos colegiados. Por ejemplo, un organismo de 50 personas, como puede ser una Cámara de Diputados local, pues así es muy fácil aplicar el criterio de 25 escaños reservados para mujeres y 25 reservados para hombres. Aquí estamos hablando de una elección unipersonal, sí, es decir, indivisiblemente, porque es solo una persona quien se elige. Entonces yo desconfío también de estos órganos en los que hay una mayoría de hombres y que pide aplíquese la equidad de género, la paridad de género, pero en la yunta de mi compadre. Como cartel que está sonando mucho en redes sociales de un evento de empresarios. Sí, terrible, qué barbaridad. La importancia de la presencia de mujeres en consejos, y los ponentes son absolutamente todos hombres, el moderador también es hombre. Con la participación de líderes empresariales de León, así es el cuartel, con esa voz. Échenle un ojo, ahí está en redes. Y yo haría dos propuestas muy concretas para subsanar las fallas técnicas del INE, discutir otras alternativas, como podría ser turnos escalonados. Si ahorita hay gobernador hombre, que haya entonces en la siguiente gobernador mujer, porque eso también te resolvería lo de la presidencia, que también es un cargo indivisible y unipersonal, y ver cómo yo creo que ya a México pues ya le toca que la siguiente persona sea mujer, la que presida, efectivamente. Y otro es, pues efectivamente es para que predique con el ejemplo el órgano electoral que tiene una mayoría de hombres, o el Tribunal Electoral que emite jurisprudencias a favor de la paridad de género. Yo lo que digo es que hay que hacer que en esos lugares realmente se aplique esa paridad de género y haya una auténtica paridad, o incluso más mujeres que hombres. Entonces, nada más rapidísimo, que se haga un sorteo entre los consejeros hombres que actualmente forman parte de ese consejo, y quien salga electo tenga que renunciar para que inmediatamente sea a través de la Cámara de Diputados o del Senado quien elija a una mujer en reemplazo. Bien, a ver, vi mano levantada de Ana y de Estefanía. 30 segundos para cada una, porque ya estamos realmente fuera de tiempo de este bloque. Primero Ana y después Estefanía, por favor. Entonces, ahí a mí me gustaría preguntarle a Alejandro, ese modelo que está diciendo, según yo, así vienen los estatutos de Morena. Sin embargo, para la renovación de las alcaldías, muchos de los alcaldes de Morena, que actualmente son alcaldes, se quieren reelegir diciendo que va primero su derecho a la reelección al cumplimiento del estatuto, que viene este tema escalonado. Si algo he dicho en el PAN es que podemos imitar eso, aunque ustedes no lo crean, en el tema del escalonado hombre-mujer, como vienen los estatutos de Morena. Pero ¿cómo pedir ahorita en televisión pues nacional que lo hagan otros partidos si Morena no lo quiere cumplir para las alcaldías aquí en la Ciudad de México? Yo lo digo porque lo estoy viendo de cerca. No quieren cumplir este proceso de paridad ya siendo alcaldes. Todos. Y finalmente, Estefanía, rapidísimo, por favor. Y yo nada más voy a decir que no se trata de una acción afirmativa, que no se trata de que las mujeres sean más dignas o no, o que no roben o lo que sea, sino se trata de, estamos hablando de que el padrón electoral es mayoritariamente de mujeres y que las personas que cuidan las casillas son mujeres. Estamos hablando de mayorías, no estamos hablando de acciones afirmativas para minorías. Eso es lo absurdo de que estemos discutiendo hoy si tengamos candidatas mujeres o no a la gobernatura. Bien, déjenme hacer una pausa, regresamos con un tema relacionado, un tema que causó muchísimo ruido en las redes sociales y con mucha razón. La policía de Cancún, en Quintana Roo, disparó ayer para dispersar las manifestaciones que se realizaron por el feminicidio de Bianca Alejandrina. Las autoridades estatales y las municipales se han deslindado y aseguran que no ordenaron los disparos. Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. México sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para ser mujer. Cada día son asesinadas al menos 10. Una de ellas fue Bianca Alejandrina, quien la semana pasada salió de su casa ubicada en Cancún y ya no regresó. Su cuerpo fue encontrado descuartizado, lo que detonó nuevas manifestaciones y protestas que ayer derivaron en que la policía agrediera y disparara contra colectivas feministas y personas que protestaban contra la violencia feminicida. Veamos el contexto. La
policía disparó este lunes contra al menos 400 manifestantes que protestaban en Cancún por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado. El gobernador Carlos Joaquín González, la alcaldesa Mara Lezama y el secretario de Seguridad Estatal Alberto Capella se deslindaron de la responsabilidad, señalando que no dieron la orden de disparar. El mandatario estatal dijo que el secretario municipal de Seguridad Pública y Tránsito, Eduardo Santamaría, ordenó disparar para dispersar la manifestación. Según el gobernador, la orden del funcionario dependiente de la alcaldía de Cancún buscaba proteger la integridad de los servidores públicos que ahí laboraban. Santamaría fue destituido mientras siguen las investigaciones. Anoche Capella señaló que en la agresión no participaron policías estatales, mientras que Lezama responsabilizó a la policía estatal y señaló que de ella no dependen elementos de la policía, pues están a cargo del gobierno estatal bajo el modelo de mando único. Oye, carnal, ¿eres consciente que estás tirando bala en una manifestación pacífica? No puedo tocarlo. Calmados, Yo en viva, es una manifestación pacífica. Conocida también como Bianca Alexis, Bianca Alejandrina Lorenzana, de 20 años, salió de su casa el pasado 7 de noviembre y un día después apareció descuartizada. Este lunes, luego de manifestarse en varios puntos del municipio de Benito Juárez, ciudadanos y colectivos feministas caminaron hacia el Palacio Municipal al que intentaban entrar cuando los policías dispararon y golpearon a quienes ahí estaban. Aunque ciudadanos denunciaron que hubo detenciones, la Fiscalía Estatal informó que ninguna persona fue detenida antes, durante ni tras las manifestaciones en al menos 4 municipios. Punto y contrapunto. Vaya imágenes las que vimos justamente de estas manifestaciones. Generó muchísimo enojo en las redes sociales por parte de activistas, por parte también de políticos, por parte de periodistas. Por supuesto, el derecho a la protesta tiene que ser un derecho que tiene que ser garantizado, porque está garantizado en la Constitución, y en efecto ninguna manifestación debe ser reprimida de esa manera, con balas reales, no con balas de salva. Pero entre las reacciones de ayer, Ana, había algunas de políticos del PAN, que por cierto este tema toca a un gobernador del PAN, con una alcaldesa de Morena, con un secretario de Seguridad que había trabajado en un gobierno del PRD en Morelos y que allá había tenido también algunas denuncias por este tipo de operativos también. Me refiero a Capella, que justamente es uno de los funcionarios implicados en todo esto. Los tres se deslindan, los tres niegan responsabilidades. ¿Cómo lo ves? Y te pregunto porque había algunas reacciones de algunos políticos del PAN que decían los disturbios no se justifican para nada, pero tampoco el tema de las agresiones que la policía lanzó ayer en contra de manifestantes. ¿Cómo ves todo esto? De entrada, gravísimo, Genaro. Yo ayer cuando vi las imágenes dije, esto no puede estar pasando en un México en el 2020. Yo me atreví a hacer una comparación en Twitter, me dijeron que estaba exagerando, pero propia de 1968, porque el ADN de la represión policial con balas era exactamente la misma intención. Aquí los policías sí dispararon al aire, sí dispararon al piso, pero tenían toda la clara intención de generar, pues aunque sea un daño psicológico, y esa clase de daños también es irreparable en cualquier tejido social. Yo lo he dicho mucho y lo voy a decir siempre porque es en lo que creo. No comparto el nivel de violencia que se alcanzan en algunas de las manifestaciones, tampoco comparto el que hayan incendiado la puerta de la fiscalía porque estaban diciendo que en Cancún hubo un lamentable caso de hace poco, donde una niña de 14 años había sido violada en su casa. De lugar de perseguir al violador, están incendiando la puerta de fiscalía con fuego. Eso yo no lo comparto, pero jamás se tiene que llegar al extremo que vimos por parte de la policía municipal de salir a amenazar con balas. Es decir, yo sé lo que me van a decir, todos me van a decir, es que tú compartes esos modelos de represión y todo. Yo y muchas personas de Acción Nacional y de muchos que creemos en el orden de la ciudad y de manifestaciones en orden, hacemos un llamado como a la contención, no sé, sobre todo como salvaguardar la vida de todas las personas presentes, pero esto es un extremo. Yo sí creo que fue un mensaje muy mediocre de Mara Leza, de la presidenta, que además se dice presidente, no presidenta municipal, al salir como a intentar limpiar luego en Twitter su imagen. Carlos Joaquín, el gobernador, desde la mañana estuvo tuiteando que llamaba al orden. Sin embargo, creo que en este momento tanto el gobernador como la presidenta municipal, que le digo es presidenta, no presidente, tendrían que
que salir a dar la cara y a ver cambios como más fuertes. En la noche ayer vi una entrevista de Jesús Alberto Capella, el secretario de Seguridad del Estado, donde decía que él no estaba en este momento en el Estado. Me parece que tuvo una muerte lamentable hace unos días en su familia y que por eso él no estaba presente, que él no dio las órdenes. Es decir, la Secretaría de Seguridad Estatal no estuvo presente en el momento en el que la Policía Municipal dio las órdenes. Sin embargo, creo que dado la gravedad del asunto, aquí no hay una manera políticamente correcta de decir que quién no tuvo la culpa, quién sí tuvo la culpa. Lo que fue, y lo que nosotros, por lo menos yo desde acá esperaría, es que los policías en este momento ya estén despedidos. Sé que ya también despidieron al secretario municipal de Seguridad, pero esto no se puede repetir. O sea, no puede haber esta clase de vacíos de poder donde los policías actúen por su parte, porque yo creo que no. Yo creo que la orden sí vino de la presidencia municipal, porque ahorita pueden decir que la policía depende del mando estatal, y sí, con conocimiento de causa lo digo, los municipios no tenemos la facultad para estar mandando policías. Sin embargo, las primeras órdenes de actuación presencial territorial sí vienen de los mandos municipales. Es decir, entonces la que tendría que estar dando la cara y no para limpiar su imagen fue Mara Leza. Es decir, yo no aceptaría que en este momento dijeran, uy, fue culpa del gobernador panista, cuando el municipio es de Morena. Esto tiene que dejar más allá el tema partidista, que por supuesto tiene que haber culpas, pero lo que a mí me preocupa es la escalada en el nivel de violencia, tanto en las manifestaciones como en las represiones. Creo que esto no puede seguir avanzando. Le tocaba el contrapunto a Alejandro, pero estoy viendo a Estefanía ya con muchas ganas de tener el contrapunto, entonces adelante, por favor. No, a mí me parece absurdo que Ana mienta en televisión porque, uno, yo estuve en contacto con las compañeras y muchas otras personas también. Dos, había periodistas que se ve claramente la participación de la Policía Federal. Tres, si tanto conoces el Estado para defender así a tu gobernador, sabrías que no hay mando único. Y el mando único tiene la característica de que quien manda es el encargado del mando único, que precisamente es Capella, a quien no le han pedido la renuncia. Y el gobernador, decía Ana, a mí me recuerda a 68, a mí me recuerda a Jalisco. Es más, me recuerda a Guanajuato hace un par de meses, donde el gobernador salió a decir lo mismo. Y el gobernador salió a decir, yo no sé, fue el municipio. Cuando los mismos policías están diciendo, a ver, a mí quien me dio la orden fue el gobernador, pero dejen de mentir los panistas todo el tiempo. Su línea es la línea de la represión y quieren justificarlo pasándose por encima de la autoridad de los municipios, siendo las personas represoras que son, para que después salgan a darse golpes de pecho porque aman a las mujeres y la participación, y porque tenemos a 2 senadoras muy feministas cuando les conviene. Porque es mentira. Si de verdad son feministas, tendrían que salir hoy a decir, es culpa del gobernador que esté encubriendo personas que están violentando los derechos de las mujeres. Tú lo viste, Genaro, balas, pero balas como también hubo en Jalisco y como también hubo en Guanajuato. Balas de los gobernadores que salen todos los días a decir que el presidente, a quejarse del presidente y a decir que son los más democráticos del mundo, y no es cierto. Es lamentable que tengamos a una oposición que esté cuando le conviene defendiendo derechos y cuando no le conviene esté defendiendo gobernadores. Y a mí me parece que el mensaje de esto es, hay una complicidad entre el gobierno del PRD que mandó a Capella, como tú decías, que se sabe desde hace mucho tiempo que es una persona que violenta y viola derechos humanos, y del panista porque gracias a que se juntó el PRD con el PAN, pues entonces se van a prestar funcionarios. A mí me parece lamentable, me parece que hoy se queda corta la exigencia de justicia de las colectivas y de las compañeras, uno, de la frustración de que Alexis haya sido víctima de feminicidio como miles de mujeres, y dos, de que el gobernador quiera culpar a una presidenta municipal cuando sabemos que la orden la dio el gobernador y la dio a quien él puso encargado de la seguridad pública. Que se reconozca que hubo mando único, y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo las mismas compañeras con una petición que anda rodando por ahí en change.org, y que además, por favor, se le atienda a las víctimas que fueron dañadas, que les violaron sus derechos humanos y que estuvieron desaparecidas por lo menos un día y no sabía nadie dónde estaba. Lamentable, ojalá el PAN tenga la idea de saber que la indignación no se combate con balas, y yo no sé cuándo van a cambiar su postura, porque francamente lo que estoy viendo es que están exacerbando su manera de hacerle y de confrontar este tipo de organizaciones colectivas. Bien. ¿Cómo lo ves, Alejandro, este tema? Evidentemente sí toca, y es imposible no ver digamos, los puntos partidistas, porque en efecto pues hay 3 autoridades ahí involucradas, y como bien decíamos, una
un gobernador del PAN, una alcaldesa de Morena, un secretario que viene del gobierno de Graco Ramírez en Morelos, que era del PRD, y que por más que uno no quiera, bueno, aquí ya las compañeras ya sacaron el tema también de los partidos, y en la discusión está también ese tema, ¿no? ¿A quién le tocan, digamos, las facultades, de quién dependía la policía, de si ha o no sido hasta el momento aceptable la justificación que da el gobernador, la justificación que da la alcaldesa y el deslinde también que da el secretario de Seguridad. ¿Cómo lo ves? No, bueno, escuchaba hace unos momentos que ya no importa quién es el culpable, sino a lo que sí que no, a ver, totalmente en contra. Lo que hay que saber es identificar al responsable, a quién dio la orden, en dónde está la línea de mando y deslindar responsabilidades. Yo no entiendo cómo el secretario de Seguridad Pública del gobierno sigue en funciones y no ha sido despedido, porque eso yo creo que sería el primer paso de muchos otros, porque esto tiene que seguir un curso legal, porque tenemos que poner un alto a pues es una forma de que la violencia comience a cercenar derechos que son pilares fundamentales de la democracia. Aquí se vulneran 3 básicos. 1, la libertad de expresión, la libertad a la protesta social, a la libre manifestación sin temor de represalias o de salir herido. Y en tercero, la labor periodística, porque también hay que decir que hubo periodistas que fueron a cubrir el evento, la protesta, y que resultaron heridos por las agresiones de los policías. Entonces, mando único también es asumir responsabilidades plenas, asumir la cadena de mando. Yo le diría también a Ana que es muy diferente las atribuciones y competencias de una alcaldía o de una demarcación territorial, como lo es el órgano de gobierno es la alcaldía, la demarcación territorial son lo que antes eran las extintas delegaciones, y que si bien aquí en la Ciudad de México sí tenemos un mando policíaco centralizado, en otros estados no, y se hacen convenios entonces en donde los municipios transfieren esas facultades al gobierno estatal, y en ese caso es lo que se suscribió. Y entonces, con independencia, no partidicemos esto, también hay que decirlo, no es porque es un gobierno emanado del PAN o porque Capella trabajó con Graco Ramírez y antes en un gobierno en Baja California, en Tijuana. No, se trata de que asuman sus responsabilidades como servidores públicos, sea del partido del que sea, si es de Morena, si es del PRD, si es del PRI, es irrelevante. Lo importante es que se respeten las garantías individuales y los derechos humanos de quienes protestan. Sí. Martín, ¿cómo ves tú el tema? ¿Dónde estás posicionado punto contra punto con lo que han dicho tus compañeros? Bueno, yo creo que es mucho más complejo y que va mucho más allá de los partidos. Y, comparto lo que dice Alejandro, esto independientemente del color, porque el tema de la responsabilidad, ahorita hablo de eso, pero, es el rostro de todo lo que está mal con la fuerza policíaca, lo que vimos. Tú ayer ponías en Twitter que ojalá se destituyeran, yo te contesté que mínimos ojalá se abrieran carpetas de investigación, porque hubo claros delitos, abuso de autoridad y por lo menos delito de lesiones. Y además, es más, en cualquier país civilizado ya habían renunciado todos, incluido el gobernador. El gobernador, el secretario, la alcaldesa, el secretario. Lo único que ha renunciado creo que es el secretario del ayuntamiento. Pues si tienes algo de dignidad, renuncias. Es inaceptable. Y el problema de las responsabilidades y de que unos están echando la bolita a otros, etcétera, deriva de un mal diseño de política pública, porque el mando único de Quintana Roo que se establece en un convenio está mal diseñado. La operación queda a cargo del municipio, es decir, los nombramientos, el presupuesto, etcétera, pero la ejecución del Estado. Entonces, el Estado efectivamente tiene que dar la orden de despliegue, pero el municipio sí guarda facultades. Por eso no es claro. En otros estados, tanto la operación como la ejecución se va al Estado. Aquí no queda muy claro exactamente. La orden, por supuesto, que tuvo que venir del Estado, por supuesto. Ahora, ¿quién dijo qué? Pues tampoco importa mucho. Porque también cualquier policía mínimamente capacitado tiene idea de qué hacer y cómo controlar una manifestación. Saben que las manifestaciones se controlan en un equipo antimotines, quienes tienen prohibidas las armas. Un equipo antimotín no puede tener un arma, ni un cuchillo, ni una pistola, ni una metralleta, nada de eso. Solamente pueden utilizar tolete, escudo y casco. Y eso no se lo necesitan decir. Es una norma. El problema es que no están capacitados, ¿no? Y aquí sí hay 2 cosas. Uno, si dieron las órdenes, a lo mejor dieron mal una orden, ¿no? Se interpretó de manera mala porque no estaban capacitados y entonces van a decir que fue culpa del policía. Pero no, el problema es del Estado por todo lo que no hizo para que no llegaran a ese punto. Entonces,
es total, todo lo que está mal con las policías lo vimos. Yo, o sea, es algo denigrante y mínimo que todos renuncien, todos. Bien. Y bueno, un contrapunto final de Ana, por favor, porque me levantaste la mano antes de irnos a la pausa. Gracias. Nada más decirle a Estefanía que deje de decir en cada una de sus intervenciones que miento, porque yo nunca señalo que miento cuando opina distinto a mí. Y en todo caso, el coraje que ella demostró hoy, a mí me hubiera gustado verlo en las posturas contra las marchas feministas que ha asumido la jefa de gobierno. Nada más le recuerdo que en la última marcha feminista, cómo maltrataron a las feministas, y ella atacó a los policías, no a la decisión de la jefa de gobierno, que ella sí tiene en contra a los policías de la ciudad, y eso no señaló. Tú defendiste a los policías, ya me acordé. También que Maraleza, como entonces Carlos Joaquín, el gobernador, que renuncien los dos, porque lo que vimos ayer le duele al país a tal grado que sí trajo una evocación de 1968. Los dos tendrían que estar afuera sin importar partidos, pero entonces si van a juzgar a los gobernadores panistas, que también juzguen a los de Morena, porque esto se trata de la violencia que estamos permitiendo. Y nada más de añadir lo que dijo Martín, entonces los policías deben de traer eso solamente, y también un extintor. Bien. Si van a andar incendiando el país. Bueno, ya no tengo tiempo para un contrapunto, Estefanía, tenemos que ir rapidísimo a la pausa y regresar con el último bloque de la noche, que va a quedar muy corto justo por el tiempo de los otros dos. Al regresar, el INE recibió de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, la información recabada sobre Pío López Obrador y el dinero en efectivo recibido de David León Romero, supuestamente para impulsar el crecimiento de Morena en Chiapas. ¿Qué sigue en esta pesquisa? Volvemos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas. El Instituto Nacional Electoral informó que la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, le envió un informe de carácter confidencial sobre los movimientos financieros de Pío López Obrador y David León Romero. A finales de agosto se publicó un video donde León, entonces consultor y asesor del gobierno de Chiapas, entregaba a López dinero en efectivo. En un comunicado, el INE informó que seguirá las indagatorias que realiza a petición del PAN y el PRD para determinar si hay o no responsabilidad administrativa por la presunta entrega de dinero para fortalecer a Morena en Chiapas. Esto luego de que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, no encontrara información significativa que ameritara presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Hace algunas semanas, Pío López Obrador solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación detener la investigación que realiza el INE, con el argumento de que el asunto ya prescribió. Mientras que León Romero, nombrado por el presidente López Obrador coordinador nacional de Protección Civil en diciembre del 2018, ya no pudo ocupar la titularidad de la empresa del Estado creada para la adquisición y distribución de medicamentos, vacunas y equipo médico a nivel nacional. El presidente pidió investigar a León Romero y a su hermano, aunque recordó que cuando fundó el Movimiento Regeneración Nacional Morena en 2012, vivió de la cooperación de mucha gente. También ha dicho que no se va a meter en el proceso, que se sigue a su hermano y que no abogará por nadie. Pero veamos qué opinan las y los panelistas. Hay quien dice, empiezo ahora contigo, Alejandro, en la oposición no están muy contentos con esta decisión. Están diciendo que la UIF y que su titular, Santiago Nieto, están actuando a petición del gobierno, a petición del presidente, y que prácticamente están exonerando sin investigar. ¿Cómo lo ves? No lo dudo, yo creo que es parte de una investigación más amplia. Hay que recordar que la UIF pues solo tiene una capacidad, un ámbito de competencias limitado que tiene que ver con las transferencias electrónicas que dejan huella, y mucho de lo que sucede en campañas electorales pues tiene que ver con manejo en efectivo. Entonces no me resulta extraño pues las conclusiones de la UIF. Yo creo que en este caso y en algunos otros que surgirán en definitiva o que ya han surgido, pues se juega la línea de flotación de la Cuarta Transformación, y yo lo que he visto es un presidente que ha sido muy insistente en que no va a dar trato de protección y un trato privilegiado ni a su familia, ni a sus hermanos, ni a sus hijos, salvo al pequeño que es menor de edad, y creo que está siendo consecuente con eso. Yo veo muy bien que sea el Instituto Nacional Electoral pues quien determine finalmente si hay o no algún ilícito que se cometió, porque pues es una entidad autónoma. Si esto proveniera, por ejemplo, recuerdo el caso de Virgilio, ¿no? Misión cumplida, señor presidente, cuando hablaban del escándalo de la casa de Peña Nieto, pues restaría credibilidad, y creo que la autonomía constitucional del INE pues puede ayudar a que todos tengamos certidumbre de si hubo o no algún ilícito. Confiemos en las instituciones, aunque sí me preocupa que
hay pues algunos consejeros que tienen también puesta la cachucha de la militancia antigobierno. Así como hay que reprobar a los consejeros que eran progobernistas o que son prooficialistas, yo creo que eso está muy mal, hay que dejarlo atrás en los tiempos de Baños, cuando el Baños dominaba el Instituto Nacional Electoral. También hay que señalar que no es papel de los árbitros de la contienda ser militantes antiopositores, y hemos visto en reiteradas ocasiones que algunos en el Instituto Nacional Electoral pues no han estado a la altura de su encargo, que es arbitraje imparcial, profesional y con independencia. ¿Cómo lo ves, Martín? ¿Coincides con Alejandro o no? En efecto, mucho del problema, digamos, para poder investigar a fondo es el tema del manejo de dinero en efectivo, y en efecto, pues parece que por eso no se puede presentar una denuncia, pero evidentemente sí hay muchas denuncias y sí hay muchas críticas de partidos de oposición a todo este tema, que por supuesto van a seguir concentrando la atención en las semanas que siguen. ¿Cómo ves todo este tema? A ver, la ley es clarísima. Ni los candidatos ni los partidos políticos pueden recibir dinero en efectivo, ni organizar colectas. Eso no existe. Hacer lo contrario está prohibido, y no solo está prohibido, es delito electoral. Por lo tanto, lo que dice Alejandro, pues es cierto. La UIF solamente puede llegar a donde, hasta sus facultades, que es si hay operaciones vulnerables con dinero en efectivo que de alguna manera entraron al sistema financiero, bueno, pues ahí puede hacer algo. Pero realmente la autoridad que tendría que estar investigando esto es la Fiscalía Electoral, porque son delitos electorales. Y también se pueden configurar otro tipo de delitos, o sea, obviamente recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, etcétera, que es la Fiscalía General. Y eso no lo vemos. Entonces, la verdad, yo creo que es una tomada de pelo, ¿no? Yo creo que es una hipocresía lo que está pasando. Sí celebro que el presidente diga, contra mi familia va, en el discurso, pero no creo que ni la Fiscalía Electoral ni la Fiscalía General de la República realmente estén tomando acciones. Esto ya se hubiera ido, o sea, judicializado si se hubiera querido, y además esta petición de que lo dejen de investigar pues se me hace absurda. O sea, es clarísimo lo que se ve, se puede probar de alguna manera, y además podría estar involucrado dinero público, ¿no? Porque era servidor público, o por lo menos así sustentaba. Veloz, ¿coincides con Martín? ¿Cómo ves este tema? No coincido con él, y yo diría dos cosas. Primero, ya se investigó a David León, y parte de esta investigación también viene el dinero de David León, y se encontró absolutamente nada. Ni en el caso de Pío ni en el caso de David León, triangulaciones, depósitos, transferencias inusuales o movimientos relevantes. Eso es lo que pasó, eso fue lo que dijo la UIF. Ahora, ¿por qué está diciendo? No sé por qué a Martín le parece absurdo. Creo que cualquier persona, pensando en que se trata de un delito que dura 3 años, que prescribió en el 2018, aunque hoy la ley diga que se investiga, que el plazo empieza a contar desde que se entera la autoridad del delito, la ley no es retroactiva, y eso lo dice Martín todos los días en este programa. Entonces sí, no me parece absurdo, me parece que digamos, legalmente es la estrategia de defensa que cualquier persona haría, porque, no, digamos, el tema de que haya prescrito es muy importante, y uno de sus asesores legales es alguien que sabe mucho de derecho. A mí sí me parece que el discurso de decir que a veces sí te gusta cuando la UIF investiga, pero a veces no te gusta, es complicado, y es curioso que la oposición diga que de este lado es quien no confía en las instituciones, pero creo que quienes están constantemente cuestionando las instituciones cuando no salen las cosas como les gusta, pues son la oposición, y es a ver como medio, como que no son demócratas del todo, y a mí me preocupa que a veces les guste y a veces no. Yo he visto que en este programa les caía muy bien Santiago Nieto, y hoy como no les fue como querían, no encontraron porque León no es de su condición, pues ya no nos cae muy bien Santiago Nieto. Entonces, así lo vamos a ver, y lo hemos visto con Lorenzo Córdoba. Un día nos cae bien Lorenzo y el otro día no nos cae bien Lorenzo. Por lo menos de este lado, a mí no me caen bien nunca. Y yo diría que es algo que no va a pasar mucho, porque legalmente no tiene mucha consistencia. Ok. A mí me cae muy bien Lorenzo Córdoba, aunque también no estoy de acuerdo con algunas de sus decisiones, pero no se trata de que nos caigan bien o nos caigan mal. ¿Cómo lo ves tú, Ana, todo este tema? Evidentemente el PAN es uno de los partidos que está presionando más para que haya una investigación a fondo. El PAN es uno de los partidos que está diciendo que Santiago Nieto, quien también, por cierto, es bastante simpático, pero eso está al margen de cualquier tema, digamos, de discusión, que no está actuando, digamos, con independencia, con autonomía como debería estar actuando porque se trata del hermano del presidente. Eso dice la oposición. ¿Cómo lo ves?
Pues eso no dice la oposición solamente, Genaro. El tema es que aquí todos aspiramos a ser analistas políticos profesionales y aquí no se trata de casarse con una institución o no, se trata de decidir, de cuestionar y de complementar las decisiones que los actores públicos del país están tomando. Para eso venimos a hablar y a armar el debate nacional. Lo que estamos observando con Santiago Nieto es que ya hizo su chamba, por eso el presidente no lo dejó irse como gobernador. Pues si ya hizo su chamba, ya ya se puede ir, porque su cometido en este tiempo, el presidente no lo dejó irse hasta que no sacara esta resolución que pues salvó y que limpió el alma del hermano del presidente. Y nosotros cuando señalábamos ni pío, es porque no iban a encontrar ni pío en ningún lado, porque el presidente lo aceptó en la mañanera. El dinero que vimos en los videos y que la UIF no encontró nada porque nunca entró a ninguna cuenta oficial, no le iban a encontrar ni en las cuentas de David León, ni tampoco en las de Pío López Obrador, porque era dinero en efectivo que entregaban en sobrecitos en un Sanborns cualquiera y lo entregaban a sus operadores políticos. El presidente lo aceptó, fue un crimen confeso en 2 mañaneras diciendo desde la revolución que se financió con cooperación del pueblo, nosotros aceptamos dinero que el INE no contó. El presidente aceptó que se cometió un delito electoral al aceptar dinero de quién sabe dónde y que no reportó a las instituciones electorales, y con eso financiaron su campaña del 2018 y seguramente la del 2012 y seguramente las del 2006. ¿Cómo iba a encontrar Santiago Nieto algún resquicio, a algún motivo del dinero en sus cuentas cuando ese dinero nunca ingresó ni fue reportado al INE ni estaba en sus cuentas personales? Era dinero irregular. Entonces, que ahorita no nos digan que la UIF está actuando bien porque ya exoneró al hermano del presidente. El tema era el manejo de comunicación de este tema para que la familia López Obrador saliera impune. Y yo confío en un presidente de México como cuando sale a decir: yo solo soy dueño de mí mismo y me hago responsable de mi hijo pequeño. Yo creería en ese mexicano que sale todas las mañanas a mentirnos en la cara si eso fuera real. Pero si utilizan a la UIF para limpiar, nosotros lo hemos señalado aquí ya en otros momentos, o por lo menos yo lo he hecho, la UIF es el brazo operativo atacador de este gobierno. Cada que hay un personaje que le incomoda al gobierno, la UIF te empieza a investigar. Por eso nos conviene tener todo en orden. Entonces, la FEPADE sigue investigando a Pío. Yo espero que por ahí se pueda encontrar algo, porque además Pío ahorita está muy envalentonado diciendo que tiene la denuncia en pie contra Carlos Loret de Mola por comunicar. Todos los días están atacando a la prensa. Ahorita salió la presidenta de Salamanca a decir que el periodista que fue asesinado hace unos días se fue asesinado por su culpa, y son los personajes de Morena los que están ataque y ataque a la prensa. Entonces, definitivamente esta decisión de Santiago Nieto, porque yo estoy cuestionando la decisión y no per se ni a la UIF ni a Santiago Nieto, pues obviamente Bien. No me gusta. No iban a encontrar nada y no es más que manipulación. ¿Algún contrapunto? Nos vamos ya a la pausa para lo que sigue. Adelante, Alejandro, y con eso acabamos. Rapidísimo, nada más decir que es evidente que este video no se grabó en 2018, se grabó anteriormente, por una parte. Y por otra parte, hay que evitar los linchamientos y también permitir que todas las personas, sean afines a nosotros o no, tengan el derecho a una debida defensa jurídica. Bien, bueno, pues hacemos una pausa y regresamos. Evidentemente este tema no se acaba, le vamos a estar dando seguimiento aquí en el programa, pero regresando a la pausa nos despedimos de las y los panelistas y la paparrucha de este martes. No te vayas, volvemos. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. ¿Viste las imágenes de las inundaciones producto de las lluvias provocadas por el huracán Eta en Tabasco? Una de esas imágenes fue esta, mostrando a un pequeño con el agua hasta el cuello, rescatando a un pequeño cachorro. Esta conmovedora imagen realmente no es de Tabasco, sino de Vietnam, y se publicó por primera vez en internet en octubre del 2010, hace 10 años. Otra imagen que fue motivo de escarnio contra el productor Epigmenio Ibarra fue la que ves en tu pantalla, que según su propio tuit fue publicada en un diario nacional para ejemplificar las ayudas que está brindando el ejército mexicano a las personas damnificadas. Pero aunque la imagen sí corresponde a personas afectadas por ETA, no se tomó en México, sino en Guatemala por el Ministerio de Defensa de ese país y fue publicada en el sitio Soy 502. Es muy común que cuando los eventos climáticos provocan graves afectaciones a la población se utilicen imágenes sacadas de contexto o que corresponden a otra época o lugar, así que no caigas en paparruchas y ten mucho cuidado con lo que compartes. Esto fue todo por esta noche. Recuerda que seguimos en pandemia, así que por favor continúa cuidándote. Si sales, respeta la sana distancia, utiliza una mascarilla
mascarilla que cubra nariz y boca. No asistas a reuniones masivas o lugares con alta concentración de personas. Cuídate y ayuda a cuidar a las demás personas. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Punto y Contrapunto. Yo mañana estaré en la mesa de tercer grado, así que se quedan aquí mañana. No sé todavía si con Lecona o con Eder, pero mañana sin duda uno de ellos dos llevará el panel. Así que gracias Estefanía, gracias Ana, gracias Martín y gracias Alejandro. Nos vemos por acá el jueves. Por lo pronto descansa. Muy buenas noches.